Todos tenemos un propósito único que Dios ha planeado para nuestras vidas. Sin embargo, a menudo, nuestras elecciones pueden alejarnos de ese propósito divino. La Biblia es clara sobre los caminos que nos llevan al propósito de Dios y los que nos alejan de él. Veamos 6 elecciones que pueden distanciarnos de lo que Dios tiene para nosotros, basándonos en versículos bíblicos que nos advierten sobre estas trampas. Primero, elegir el pecado en lugar de la obediencia. El pecado es una elección que nos aleja directamente del propósito de Dios. La palabra de Dios dice: porque el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Cuando elegimos el pecado, estamos optando por algo que nos lleva a la muerte espiritual y nos aleja de la presencia de Dios. La obediencia, por otro lado, nos mantiene en el camino correcto. Así que, mis queridos hermanos, estad firmes, inamovibles, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Primera carta a los Corintios 15:58. 2. Elegir la autosuficiencia en lugar de la dependencia. En Dios, a menudo, queremos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, sin buscar la ayuda de Dios. Esta actitud nos aleja de su propósito, porque Él quiere ser el centro de nuestras vidas, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos o en otras cosas, estamos alejando nuestro corazón de Dios. En cambio, debemos confiar en su providencia y sabiduría, pero el que confía en el Señor será fortalecido. Isaías 40:31. 3. Elegir el mundo en lugar de la iglesia. El mundo ofrece muchas distracciones y valores que pueden alejarnos del propósito de Dios. La Biblia nos advierte para no amar al mundo ni las cosas que están en él. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera Juan 2:15. La iglesia, por otro lado, es el lugar donde somos edificados y unidos en Cristo, porque el cuerpo no es de un solo miembro, sino de muchos. Primera carta a los Corintios 12:14. Al alejarnos de la iglesia, nos estamos aislando del apoyo y la comunión que Dios desea para nosotros. Cuarta, elegir la preocupación en lugar de la fe. La ansiedad y la preocupación son elecciones que nos alejan del propósito de Dios, porque muestran que no confiamos en su providencia. No os afanéis, pues, por vuestras necesidades del día, porque los gentiles corren tras tales cosas. Mateo 6:32. Dios nos llama a vivir por fe, confiando en que Él cuidará de nosotros. Pero el justo vivirá por fe. Romanos 1:17. Cuando elegimos la preocupación, estamos negando la capacidad de Dios de guiarnos y proporcionarnos. 5. Elegir el desánimo en lugar de la esperanza. El desánimo es una elección que nos hace renunciar al propósito de Dios. La Biblia nos enseña que la esperanza en Dios nos mantiene firmes, porque la esperanza que se espera es de consuelo para las almas, como el cabo de espíritu que está en la cabeza de quien navega, para que se sienta seguro. Eclesiastés 11:1. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que Dios está con nosotros y que Él tiene un plan mayor, porque Dios no nos destinó a la ira, sino a la obtención de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses 5:9. 6. Elegir el miedo en lugar del amor de Dios. El miedo es una elección que nos paraliza y nos impide seguir el propósito de Dios. La Biblia nos dice que el amor de Dios nos libera de todo miedo. No temáis, porque yo soy con vosotros. No os turbéis, porque yo soy vuestro Dios. Yo os fortaleceré y os ayudaré, y os sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10.
Cuando confiamos en el amor de Dios, sabemos que Él está en control de nuestras vidas y el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. El propósito de Dios para nuestras vidas es maravilloso y lleno de promesas. Sin embargo, nuestras elecciones diarias pueden alejarnos de ese propósito. Es esencial que elijamos la obediencia, la dependencia en Dios, la comunión con la Iglesia, la fe, la esperanza y el amor en lugar del pecado, la autosuficiencia, el mundo, la preocupación, el desánimo y el miedo. Así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas se han hecho nuevas. 2 Corintios 5:17.